Distinguidos jóvenes, buenos días. Buen día, Lisa. Alice. Buen día, Alice. Buen día. Buen día, Belín. Buen día, María. Buen día, Gary. Buen día, Alice. Buen día, Alice. Buen día a todos. Muy bien, en la clase de hoy vamos a desarrollar el tema 5 que nos corresponde, que es personalidad. ¿Me confirman, por favor, si se ve la diapositiva? Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. El tema 5 de nuestro texto es personalidad. Vamos a empezar a desarrollar el tema. El objetivo del tema es establecer los elementos más importantes del constructo de la personalidad. Y los objetivos específicos de este tema es identificar los componentes de la personalidad, determinar las teorías psicoanalíticas más importantes en el estudio de la personalidad, establecer las teorías no psicoanalíticas más significativas en el estudio de la personalidad. Dentro del contenido de este tema, en este tema vamos a tocar 4 puntos. El primer punto es el concepto, el segundo punto son los componentes de la personalidad. En el tercer punto tenemos las teorías psicoanalíticas de la personalidad y en el cuarto punto tenemos las teorías no psicoanalíticas de la personalidad. En el punto 1 de nuestro texto vemos el concepto. La gente considera la personalidad como un conjunto de características que se manifiestan de una persona en su actuación. Cuando decimos las características, esto viene a hacer referencia de que son características que hacen que un sujeto sea distinto a los demás. La forma en cómo actúa, la forma en cómo se relaciona con los demás, la forma en cómo piensa, en sus sentimientos, en sus emociones. De ahí surge que la gente considera la personalidad como un conjunto de características más significativas de una persona en su actuación. Este concepto que se maneja de manera coloquial es muy cercano a la definición que maneja la psicología. La psicología, o para la psicología moderna, la personalidad se entiende como el patrón único, relevante, estable de la conducta y pensamientos y emociones. Dentro de lo que es para la psicología moderna, la personalidad se entiende como el patrón único, relevante, estable de la conducta, pensamiento y emociones. Y dentro de este concepto se desarrolla cada uno de los puntos. Cuando hablamos del patrón único, decimos que ninguna persona es igual a otra. Ninguna persona es igual a otra. Puede parecerse en ciertos aspectos o ser muy parecido en algunos aspectos, pero ser muy parecido físicamente, algunos aspectos como costumbre, pero no hay dos personas iguales. A eso hace referencia cuando dice patrón único. Ninguna persona es igual a otra persona. Cuando dice, seguido a ello, dice, y relativamente estable, nos indica que la personalidad está compuesta por diferentes aspectos. Algunos de estos son modificables, como la intensidad o el control de las conductas. Algunas ideas o creencias pueden madurar y las emociones reactivarse. Sin embargo, el conjunto y la forma en la que se ha constituido la personalidad no es tan modificable. No quiere decir que una persona no vaya a modificar su personalidad, sí puede ocurrir, pero en realidad no se espera que cambie significativamente, salvo casos particulares. Ya vamos estudiando el significado de la palabra personalidad bajo la psicología moderna, quien nos dice que es el patrón único, irrelevante, estable de la conducta, pensamientos y emociones.
y estamos desarrollando punto a punto este concepto. Hemos visto qué significa cuando dice patrón único. Seguido a ello estamos viendo qué significa cuando dice relativamente estable. Vamos a ver qué significa cuando dice de conductas. Cuando dice de conductas, está haciendo referencia a que la personalidad no es un concepto abstracto. Se pone de manifiesto a través de las conductas, es decir, a través de las observaciones. Cuando dice pensamiento, la persona tiene también como soporte un conjunto de pensamientos, de creencias, de ideas, de razonamiento que van formando a lo largo de la vida y que sirve de base para la conducta. Cuando hablamos de emociones, las emociones afectivas son parte de la personalidad, puesto que el ser humano reacciona ante los objetos de eventos, no solo por razones o por reflejos, sino también en función a sus emociones. Muy bien, ya hemos estudiado punto a punto el conceptito de las palabras que están formando parte de nuestro contenido, que es la personalidad para la psicología moderna. La personalidad para la psicología moderna es un patrón único y relativamente estable en las conductas de pensamiento y emociones. Vale la pena aclarar que la personalidad se forma y es también en función a la sociedad y de la cultura en que se desenvuelve el individuo. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar. ¿Quiénes desean participar en este punto? Yo listen. Muy bien. Muy bien, lo voy a ir Camacho. Vamos a empezar por Rosemary. Rosemary, dígame el título del tema. Buen día, Rosemary. Buen día, Lice. Buen día. Personalidad. Muy bien. El concepto de personalidad. En este punto, ¿qué considera la gente? La gente considera la personalidad como el conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Muy bien. Celinda, buen día. Buenos días, Alicia. Buen día. Por lo general, el concepto de personalidad para la gente. La gente considera a la personalidad como el conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Muy bien. Camacho, buen día. ¿Cuál es, Listen. por lo general, el concepto de personalidad para la gente? La personalidad es un conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Muy bien. Buen día, María Victoria. Buen día, Alice. Buen día. ¿Cuál es el concepto de personalidad? El concepto de personalidad. La gente considera la personalidad como el conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello, tenemos el concepto de personalidad para la psicología moderna, ya el concepto de personalidad para la psicología moderna. María Victoria, ¿cuál sería el concepto de personalidad para la psicología moderna? Para la psicología moderna, la personalidad se entiende como el patrón único y relativamente estable de conductas, pensamientos y emociones. Muy bien. Celinda, ¿qué quiere decir cuando decimos el patrón único? Ninguna persona es igual a otra. Muy bien, ninguna persona es igual a otra. Puede parecerse en ciertos aspectos, pero no existen dos personas iguales. Carla Lorena, buen día. ¿Qué quiere decir dentro del concepto de personalidad cuando dice relativamente estable? Buenos días, Lice. Se refiere a que la personalidad está compuesta por diferentes aspectos y algunos de estos son modificables como la intensidad o el control de las conductas,
Algunas ideas o creencias pueden madurar y las emociones relativarse. Muy bien. Castillo, ¿qué quiere decir cuando decimos de las conductas? El patrón único y relativamente estable de las conductas. Buenos días, licenciada. Buen día. De conductas, la personalidad no es un concepto abstracto, se pone de manifiesto a través de las conductas, es decir, de las acciones observables. Muy bien. Noreli, cuando decimos que la personalidad es el patrón único y relevante de la conducta, pensamientos, ¿qué quiere decir cuando decimos pensamientos? Buen día, Alice. Buen Cuando día. dice pensamiento, la personalidad tiene también como soporte un conjunto de pensamientos, de ideas y de razonamientos que se van formando a lo largo de la vida y que sirven de base a las conductas. Muy bien. Camacho, cuando damos el concepto de que la personalidad es el patrón único, relevante, estable de conductas, pensamientos y emociones, ¿a qué estamos refiriendo? Refiriéndonos cuando decimos emociones. A las manifestaciones activas que son, bueno, que son parte de la personalidad puestos por el ser humano, que reacciona ante los objetos o eventos no solo por razón o un reflejo, sino que también en función de sus emociones. Muy bien, excelente. Estamos comprendiendo entonces que para la psicología moderna, la personalidad se entiende como el patrón único, relevante y estable de las conductas, pensamientos y emociones. Muy bien, ya entrando a lo que es el punto 2 del tema, tenemos componentes de la personalidad. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre la natura y el nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. En este punto de aquí, cuando hablamos de natura y nurtura, hacemos referencia a que natura son aquellos aspectos que forman parte de los aspectos biológicos, ya sea accesible de nacimiento o posteriormente en el proceso de maduración. Son aquellas habilidades que son producto de la interacción, que son aquellas habilidades que no son producto de la interacción social. Es por eso que dice que cuando habla de natura es la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata, aquello que ya viene de nacimiento, aquello biológico que viene en el ser humano. Y cuando hablamos de nurtura, es aprendido y no pertenece a la naturaleza de un ser humano desde su nacimiento. Viene a decir lo que el medio ambiente le brinda al ser humano. Entonces, cuando hablamos de natura, hablamos de lo biológico, de lo innato, de lo que trae el ser humano desde que nace. Y cuando hablamos de nurtura, hablamos de lo que le brinda el medio ambiente al ser humano, lo que el ser humano va aprendiendo de la sociedad. De ahí viene a decir que la base para comprender la personalidad es la relación que existe entre natura y nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien, ¿quiénes desean participar en este punto? Nayara, buen día. ¿Cuál es la base para comprender la personalidad? Es la relación que existe entre natura y nurtura, que natura es la relación en lo que el hombre trae consigo por naturaleza y nurtura es lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien. Celinda, ¿cuál es la base para comprender la personalidad? Noreli, ¿cuál es la base para comprender la personalidad? La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre natura y nurtura,
es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien. Muy bien. Comprendiendo que estos dos componentes de la personalidad han sido definidos como temperamento y carácter. Estos dos componentes que estamos hablando de natura y nurtura han sido comprendidos como temperamento y carácter. Estamos en el punto 5.2 del texto, que son componentes de la personalidad. El temperamento se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la persona, en la personalidad, y que se manifiestan en la intensidad de las emociones, de las relaciones emocionales. Según este concepto, la parte que no podría modificarse en el temperamento se manifiesta desde temprana edad y en la manera en que un niño manifiesta sus emociones. Así que los niños desde pequeños son alegres. Si el niño desde pequeño es un niño alegre, en adulto también manifiesta su misma relación emocional como una constante en su vida. A eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de carácter. Entenderse también que el temperamento es parte innata de la persona. Si estamos diciendo que el temperamento es parte innata de la persona, estamos diciendo que viene desde nacimiento. El temperamento es lo que nosotros las personas vamos adquiriendo desde que nacemos, que se va a ir moldeando en nuestra vida así, pero que lo tenemos como parte innata de nuestro ser. De ahí es que surgía el ejemplo de que un niño manifiesta sus emociones. Es decir, un niño es así que los niños, dicen, pueden ser, desde pequeños pueden ser niños alegres, niños que siempre están tan alegres, tiene esa actitud, tiene ese temperamento de forma innata. Esa persona, desde que crece hasta que envejece, va a mantener esa forma de ser. Va a mantener eso constante en su vida. Muy bien. Y cuando hablamos de carácter, este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducir sus relaciones con el mundo. Se refiere a un modo particular que tiene una persona de conducir su relación con el mundo. El carácter es uno de los elementos más innatos, como el temperamento. Si bien el temperamento es innato, viene relacionado con lo que decíamos anteriormente, natura y nurtura. Y dentro de lo que es natura y nurtura, surge lo que es el temperamento y el carácter. Y hemos dicho con anterioridad que natura es la forma innata del ser humano y nurtura es lo que le brinda el medio ambiente al ser humano. Y dentro de este concepto viene relacionándose el temperamento y el carácter. Entonces el temperamento va relacionado con natura, que es algo innato. De ahí surge el temperamento. El temperamento es algo innato del ser humano y el carácter viene relacionado con nurtura. El carácter es algo que el ser humano lo va adquiriendo. Lo va adquiriendo a través del medio ambiente en el cual va creciendo, en el cual él se va desarrollando. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Temperamento y carácter. Celinda, ¿qué es temperamento? Se considera temperamento a todos aquellos diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las reacciones y emocionales. Muy bien. Nayara, ¿qué es carácter?
Se refiere al modo particular que tiene una persona de conducirse en relación con el mundo. Muy bien. Temperamento. Ya vamos viendo los conceptos de temperamento. Y decíamos que temperamento se considera a todo aquello, a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad, que se manifiestan en la intensidad de las relaciones emocionales. Según este concepto, la parte que no podríamos modificarse en el temperamento se la manifiesta desde temprana edad, cuando un niño manifiesta sus emociones. Es así que